Hola, buenos días. ¡Feliz día! ¿Ya saludaste a 5 a decirle feliz día? Ahí en el fondo hay un niño. En el fondo de esa caripela hay un niño. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están contentos? Bueno, quisiera iniciar, tengo el privilegio de compartir. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu presencia que está en medio de nosotros. Te pido, Señor, que nos hables a nuestro corazón y que la semilla dé fruto abundante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me gustaría conectar con, no sé si recuerdan lo que habló el pastor la semana pasada. ¿Alguien se acuerda? A ver. ¿De Caleb? Ah, de los talentos. Ok. Las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? ¿Cuándo fue? Ah, fue antes. Bueno, me quedé con eso entonces. Ok. Voy a conectar con la de las 10 vírgenes, no con la de los talentos. Entonces me fui 2 semanas antes, pero quiero conectar con algo de las 10 vírgenes, pero también está relacionada con la parábola de los talentos, que tiene que ver con administrar lo que nos ha sido dado, y la de las vírgenes tiene que ver con prepararse. Las vírgenes o damas de honor tiene que ver con qué, con prepararse para el final de los tiempos. En ese contexto lo dijo Jesús. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos estuvieron en esa palabra? Levanten su mano si estuvo. Ok. Bien. Y dice que había 10 vírgenes, te voy a recordar así muy breve. Había 10 vírgenes, 10 damas de honor que estaban esperando a los novios en el casamiento. Y bueno, había una espera y ellos estaban con unas lámparas. Y dice que se durmieron porque se tardó mucho el novio. 5 eran sabias y 5 eran insensatas o necias, ¿sí? A veces se les acabó el aceite, no tuvieron más. Y las sabias tenían aceite de sobra. La cuestión es que cuando llega el novio, las hace pasar a las que sí tenían aceite y a las que no tenían aceite les dice, afuera no las conozco. Y esto es una historia que la cuenta en el contexto del final de los tiempos. ¿Cuántos saben que estamos en el final de los tiempos? Ya los discípulos de Jesús, ellos vivían como si Jesús fuera a volver. Ellos vivían, Pablo dice en una parte, dice, los que hayamos quedado, lo recibiremos a Cristo en las nubes, pero él vivía de esa manera. Después, ya cuando llegó más grande, se dio cuenta que tal vez no iba a suceder ahí, pero la actitud es esa, de vivir como si el Señor volviera en un rato. Imagínate que empieza a temblar todo y aparece Jesús ahí en las nubes. ¿Tendrías alegría o tendrías miedo? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Tendrías alegría o tendrías miedo? Ok. Bien, y vamos a prepararnos. Y hoy quiero conectar también con el Día del Niño. Si bien es un invento comercial y todo, pero estos inventos nos ayudan a honrar a los pequeños, a honrar a los niños. Y Jesús tuvo algunos episodios con los niños. Seguramente los conocedores de la palabra lo saben, pero te lo quiero recordar. Mateo 18, del 1 al 5, los discípulos tenían algo que con quién era el más importante. En una época, en un momento, estaban hablando quién de ellos era el mayor, y en este episodio querían saber quién era el más importante. De alguna manera ellos querían, no sé, tenían esa idea en la mente, ¿no? Y vienen y le dicen a Jesús, en el Mateo 18, del 1 al 5, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Ellos querían saber quién era el más importante. Y Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¿Qué les parece esa palabra? ¿Se la esperaban los discípulos? ¿Qué creen ustedes? En esa época estaba el Imperio Romano, imagínense el César, no sé si han visto alguna película de estas, pero
Se supone que sos el más grosso, el más poderoso, es el más alto, el que más fuerza tiene, el que más poder tiene. Sin embargo, Jesús trae a un pequeño niño y contrasta de esta manera con los valores del reino de este mundo, con los valores del reino de Dios. Y la primera cosa que queremos aprender, vamos a aprender de los niños hoy. Así que esto que dice Jesús. Y lo primero es la humildad. Decí conmigo, humildad. La humildad espiritual es un requisito para la entrada en el reino de los cielos. Es un requisito para la entrada en el reino de los cielos. Dice que la palabra de Dios dice que Dios mira y resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Los niños son ejemplos de humildad porque no están llenos de orgullo ni de ambición egoísta. Jesús enfatiza que los verdaderos discípulos deben tener un corazón humilde y desinteresado. La confianza y dependencia de un niño hacia sus padres debe ser imitada en nuestra relación con Dios. Los discípulos querían saber quién era el más importante. Y Jesús los dejó offside, digamos. Los dejó esperando el córner. Quedaron así como, ¿qué? Trajo un niño y le dice, este es así como él tienen que ser ustedes. La humildad y la fe audaz de los niños nos muestran que la grandeza comienza cuando nos humillamos y confiamos como ellos. ¿Amén? Ok. ¿Cómo estás de humildad? No es raro que uno mismo diga que es humilde, porque ahí ya es un síntoma de que probablemente no lo seas. Pero es algo que tienen que reconocer los demás. Tal vez los que más te conocen y sobre todo Dios, ¿no? Mateo 19 vuelve a ver otro episodio de Jesús con los niños. ¿Quieren conocerlo? Dice, Jesús bendice a los niños. Mateo 19:13 dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron, los retaron a los padres y le dijeron, no molesten al maestro. Sácame a estos niños, sácame a esos chiquitos de acá. Así le dijo. Pero Jesús le dijo, dejen a los niños que vengan a mí. No los detengan porque el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. La actitud de Jesús hacia los niños revela su amor por la inocencia y la humildad. Piensen en un niño. Mientras más pequeño es el niño, más inocente, más puro, más tierno. Y a medida que vamos creciendo, la vida nos va machacando de alguna manera. Y ya cuando ves un niño más grande, ya tiene algunas mañas. ¿Sí o no? Ya cuando llega a la adolescencia, ya está medio cascoteado. Y cuando llega a la juventud, bueno, ni hablar, ¿no? Algunos lo han cascoteado la vida. Bueno, estoy medio trabado hoy. Cascoteado. Con un amigo imitamos la tonada de la Tras la Sierra, por eso digo cascoteado. ¿Hay alguno de Tras la Sierra acá? ¿Hay alguno, no? Bueno. Ok. Jesús destaca la importancia de reconocer la necesidad de la fe infantil en la vida de los adultos. ¿Cómo son los niños? ¿Son confiados o no? Son confiados. Ellos creen. Si vos le decís, te voy a dar un caramelito y, no sé, te lo van a estar pidiendo porque creen que vos lo vas a hacer. Los ojos de un niño ven a Dios con asombro constante, recordándonos que la fe es una aventura que nunca debe dejarnos de sorprender. Te lo repito, los ojos de un niño ven a Dios con asombro constante, recordándonos que la fe es una aventura que nunca deja de sorprender. Si has pasado el suficiente tiempo dentro de la congregación, dentro del cristianismo, probablemente hayas escuchado muchas prédicas y probablemente cada vez te sorprenda menos. Tal vez cada vez te sorprenda menos, no sé, escuchar algo, pero el Señor nos anima a ser humildes y nos anima a decir, bueno, todo lo que creo que sé, lo pongo a un costado y me humillo ante Dios escuchando la voz del Espíritu Santo. Y una característica importante es el corazón enseñable, que como adultos debemos tener. Si ya crees que te la sabes toda,
limitás al Espíritu Santo para que te hable. Y somos muy de hacer métodos nosotros. Somos muy de hacer como 2 más 2 es 4, entonces ya sabemos. Pero el hecho de estar escuchando continuamente la voz del Espíritu Santo hace que nos mantengamos renovados, frescos como niños. Y no que nos convirtamos en odres viejos. Porque el vino nuevo no puede ser arrojado en odres viejos, dijo el Señor. Esa es otra prédica. Pero fíjate, ¿cómo está tu corazón? ¿Es un corazón viejo? ¿Es un corazón duro? ¿O un corazón blandito como el de un niño? Mírate adentro tuyo y pensá. ¿Cómo está tu edad interior? ¿Seguís siendo un niño para Dios? ¿O ya has pasado a otra etapa? Donde ya nada te sorprende, donde ya no tenés la inocencia, donde ya te dicen algo y no lo crees porque estás midiendo, calculando. Bueno, en este contexto lo dijo Jesús, en esa inocencia y en eso. Otra característica que tienen los niños tiene que ver con la dependencia. La primera que te dije es la humildad, la segunda es la dependencia. ¿Sabían que la especie humana es, dentro del reino de los seres vivos, la biología nos caracteriza como animales, aunque nosotros sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero nuestro cuerpo tiene mucha semejanza con los cuerpos animales? Si ves la clasificación taxonómica, se llama, bueno, es una palabra rara, pero ves que estamos dentro de los animales, Homo sapiens y no sé qué, toda esa clasificación. Pero dentro de las especies, a mí me gusta ver documentales, y a veces los hago ver a mis hijos, y a veces se aburren un poco, pero aprenden cosas. Y saben que muchos de los animales, algunos ya aparecen caminando, y ya algunos tienen que empezar a caminar por su vida, porque si no se muere. Y los seres humanos son uno de los seres de esta tierra más dependientes de los padres. ¿Sabían eso? ¿Lo pensaron alguna vez? Fíjate cómo un cachorrito de un perrito a los meses ya está caminando, a los días ya está caminando y ya rápidamente es independiente. En cambio, los seres humanos tenemos un largo periodo. De hecho, el desarrollo del cerebro, por ejemplo, se da hasta los 2 años. ¿Sí? O sea, sale incompleto y sigue creciendo afuera. El desarrollo cerebral y físico es incompleto, por eso requieren un cuidado especial. Te cuento algunas cosas de nosotros los seres humanos. Cuando somos muy niños, tenemos un largo periodo de aprendizaje, tenemos un largo desarrollo emocional y social, y necesitamos protección para sobrevivir. Una protección que se prolonga bastante para lograr sobrevivir. Esto tiene que ver con la dependencia. Si vos a un niño lo dejás solo, un niño de 1 año, ¿qué sucede? Sin la ayuda de un adulto no puede sobrevivir. ¿Sí o no? Y hasta una edad bastante elevada no puede sobrevivir. Eso significa que depende. ¿Cómo estás en tu dependencia de Dios? ¿Estás tratando de hacerlo en tus propias fuerzas o estás dependiendo de Dios? Es una pregunta que te hago y me hago a mí mismo. Y te quiero dar algunos ejemplos de dependencia de Dios en la palabra de Dios. ¿Quieren saber? 2 nomás. ¿Alguien quiere saber? Bueno. Por ejemplo, Israel cuando salió de Egipto. Primero, fue sobrenatural la salida de Egipto. Dios le mandó 10 plagas a Faraón, abrió el Mar Rojo, los sacó a Egipto. Después tenían hambre y se enojaron con Moisés, le dijeron no hubiéramos vuelto a Egipto, qué sé yo, aunque el precio de estar en Egipto era la esclavitud. Y Dios les derramó todas las noches, ellos iban a dormir, y a la mañana se levantaban, salían de su carpa, de su tienda, ¿y qué veían en el piso? ¿Qué veían? ¿Vieron la serie Moisés o leyeron la Biblia? No, yo ni la vi, no sé si había maná en la serie, pero bueno, por lo menos algunos lo conocen por ese lado. Israel cuando salió de Egipto, Dios le dio diariamente de su alimento y los conducía, todos los días venía una obra milagrosa a ellos. Ellos se levantaban y veían una nube gigante que era la presencia de Dios que los guiaba. Y se iba corriendo una nube y ellos le iban siguiendo a la nube. Y cuando se empezaba a hacer de noche,
esa nube se convertía en una columna de fuego. Imagínense eso. Eso es dependencia de Dios porque los iba guiando, les daba de comer en el desierto. Dice que la ropa no se les gastó durante 40 años. Increíble. Otro ejemplo, voy muy rápido. David cuando enfrentó a Goliat. David era un pequeño muchacho, algunos dicen que tenía unos 16 años, era un pibe. Y Goliat era como más grande que Ricky era. Mira Ricky, ¿te podés parar? Miren, un hombre fornido. Bueno, era como un pibe, Ricardo, al lado de Goliat. Dice que medía más de 3 metros, era gigante, era de la raza de los gigantes que en esa época había en la tierra. Y David vino, el pibe David viene y totalmente dependiente de Dios, lo mata a Goliat y tienen victoria sobre los filisteos. Todos conocen la historia, supongo que la conocen, si no, los invito a verla. Pueden verla en Superlibro si les gustan las caricaturas, es buena. Fíjense, dice, David lo sabía y le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy le daré tu carne a las aves del cielo, le dijo David. Dependencia de Dios. Una vez más vemos la dependencia de Dios. ¿Quieren otro ejemplo? Te doy un ejemplo del Nuevo Testamento. Pedro al caminar sobre el agua. Dice que estaban los discípulos en la barca, había una tormenta y aparece un fantasma para ellos. Y no, era Jesús que estaba en medio del mar caminando, flotando. Y Pedro dije, es Jesús. Y se sacó la ropa y se tiró al mar y le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti. Entonces empezó a nadar, pero cuando vio las grandes olas, ¿qué hizo? Dudó y ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Y al hundirse, Jesús le extiende la mano, lo levanta. Le dijo, Señor, sálvame. Jesús lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia ilustra de cómo incluso los discípulos que caminaban con Jesús, ellos lo tenían al lado, estaban viviendo con Él, necesitaban depender de Él en todo momento. Te mostré estos 3 ejemplos para graficarte, ilustrarte que necesitamos vos y yo depender de Dios. Como un niño. Muchas veces Dios permite que nos hundamos, como Pedro, en las tormentas de la vida, para que recordemos nuestra dependencia de Él. ¿Estás pasando por una tormenta? El Señor tal vez la está permitiendo para que vos recordes que vos solo no podés, sino que necesitas a Él. Amén. Número 1, humildad. Número 2, dependencia. Y ahora te quiero llevar a un contraste. Saben que la Biblia está llena de contrastes. Tiene como versículos que están en tensión, algunos que parece que se contradijeran, pero en realidad son como principios que están en tensión, pero no se cancelan entre sí, no se anulan entre sí. Y acá el Señor dice que seamos como niños y Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 14 y fíjense lo que les dice. 1 Corintios 14, 20. Les dijo, hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. No más dura, sí madura. Fíjate que tenés a tu lado, ¿tiene cara de maduro o más duro? Decirle, vos sos maduro. Perdón que mete estos chascarrillos al medio, pero si no se me van a dormir y no quiero. La madurez espiritual implica discernir y comprender la voluntad de Dios de manera profunda y aplicar ese discernimiento a la vida diaria. Te lo repito, la madurez espiritual implica discernir y comprender la voluntad de Dios de manera profunda y aplicar ese discernimiento a la vida diaria. De nada me sirve escuchar un principio y decir, qué bueno eso que dice el Señor, pero cuando me toca vivir en la vida diaria, en la calle, en el negocio, en lo que sea que estoy haciendo, no lo puedo aplicar. No me sirve la fe así. La fe la tengo que llevar a la práctica. ¿Amén? Ok. Debemos mantener la humildad y la inocencia de un niño, pero también debemos esforzarnos por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y la capacidad de discernir lo que es espiritualmente beneficioso.
Hay personas que no logran darse cuenta que hay cosas que no les convienen. Y por ahí andan preguntando, ¿pero esto se puede o no se puede? ¿Es pecado o no es pecado? Y qué bueno sería que cuando llegamos a un nivel de madurez, que ya no vemos si es pecado o no es pecado, sino vemos si me edifica o no me edifica, y vemos si me conviene o no me conviene. ¿Amén? Hay ciertas cosas que no te conviene hacer. Y tal vez estén en un gris que no son pecado, pero no te convienen porque tal vez te lleven hacia el pecado. No son pecado, pero te están influenciando para llegar al pecado. Ser maduros es hacernos responsables. ¿Qué es lo que es ser responsable? Es la habilidad de responder. Ser maduro es hacernos responsables. Y te quiero dar un par de tips y ya voy terminando. Ser maduros es hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Vos y yo, en el paradigma del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Decí conmigo, soy un rey y un sacerdote. Ya no tenemos una generación o una tribu de levitas que se dedican solamente a, si bien los músicos a veces decimos que somos como los levitas, pero en realidad ese es un paradigma del antiguo pacto. Los sacerdotes y los levitas eran como ciertas familias que estaban destinadas a eso. Y si bien ahora sigue habiendo siervos de Dios y personas que sirven a Dios, todos nosotros, el sacerdocio está en nosotros y todos nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Y no hay otro intermediario entre Dios y los hombres que Jesucristo. Es el único intermediario. No hay otra persona que pueda encargarse de mi relación con Dios. No es que vos vas a venir y le vas a decir al pastor, ore por mí, y Dios lo va a escuchar como era antes el sacerdote. Ahora vos y yo tenemos el Espíritu Santo, y sí creo en los mentores, en los pastores, en los guías, que están cuidando, pero no es la función del sacerdote del Antiguo Testamento. Vos y yo somos encargados de nuestra vida espiritual. No le podés delegar a nadie eso. No le podés echar la culpa a tu líder, no le podés echar la culpa al pastor, no le podés echar la culpa a nadie, ni al gobierno, ni a nadie. Es decir, vos y yo debemos alcanzar la madurez de hacernos cargo de nuestra vida espiritual. Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos orar, debemos tener una vida de ayuno, teniendo comunión con los hermanos. Por eso te felicito que estés en este lugar. Estamos en la era de las congregaciones virtuales. Después de la pandemia, muchos se quedaron en la comodidad de su sillón, de las pantuflas y del YouTube. Y seguimos transmitiendo por YouTube, pero no es lo mismo. Te bendigo a vos que estás viendo por YouTube, pero vení a congregarte si podés, si estás en Córdoba o si estás en los alrededores de Córdoba. No hay nada como mirarnos, como estrecharnos y estar juntos creando una atmósfera de adoración. Es diferente. Por eso es importante congregarse y por eso es importante las células, las casas, como era en la iglesia antigua, eran las casas y en la sinagoga. No tenemos sinagoga porque no somos judíos, pero tenemos iglesia y tenemos casas, tenemos células, tenemos discipulados. Entonces, de esa manera nos mantenemos en comunión. Vamos creciendo en nuestra vida espiritual y vamos haciéndonos maduros. Entonces, somos responsables de nuestra vida espiritual y somos responsables del llamado de Dios para mi vida. Y acá entra la parábola de los talentos. La parábola de los talentos no era que Dios te dio un talento. Algunos tal vez lo confunden, pero talento era una medida, como decir plata, como decir dólares, como decir pesos, como decir una moneda, ¿sí? Entonces, estos talentos que Dios le dio, en realidad era plata. Le dio 5 monedas de plata a uno, le dio, no me acuerdo de cuántos le dio, se me fue. Creo que era 5, 2 y 1. 5, 2 y 1. Y el que la multiplicó, él le dijo, bien hecho, siervo fiel. Y el que lo enterró, lo guardó, no hizo nada, ¿qué le dijo? Mal siervo, negligente y perezoso, te la voy a sacar y le voy a dar al que más tiene. Eso nos rompe la cabeza porque nosotros estamos acostumbrados a sacarle al que más tiene y darle al que menos tiene. ¿Sí o no? ¿Socialismo? Bueno, no quiero meterme ahí. Pero el Señor dice, yo le voy a dar si sos fiel con lo que te di. Te voy a dar más si sos fiel con lo que te di. Pregúntate a vos mismo, ¿estoy siendo fiel con lo que Dios me dio? ¿Tengo habilidades dadas por Dios? ¿Sí o no? Sí, tenés habilidades dadas por Dios. ¿Tenés cosas que los demás reconocen en vos que pueden ser útiles? ¿Tenés un llamado de parte de Dios? Yo creo que todos nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Algunos decidimos ignorarlo,
algunos decidimos hacer nuestros propios negocios, pero el Señor nos está llamando y ese llamado está ahí. Y la persona madura, además de hacerse cargo de su vida espiritual, responde al llamado de Dios para su vida. Eso es un signo de madurez. Entonces, si te hiciste loco con el llamado, si dijiste, bueno, ya voy a hacerlo cuando sea más grande, soy joven, Señor, algunos ya están llegando a los 70 y todavía están esperando el llamado, pero no, ya está. Es hoy el momento. Es hoy. Decí conmigo, es hoy. El llamado de Dios para tu vida. El Señor nos va a pedir cuenta. Porque si fuera que yo dejo el llamado y no pasa nada, pero no. Cuando venga el Señor, y acá lo conecto con la parábola de las 10 vírgenes y de estar preparado y de ser sabio, ser negligente, no ser negligente, sino ser inteligente, ser diligente. Si yo agarro lo que tengo y lo pongo al servicio de Dios y lo multiplico, cuando el Señor aparezca en las nubes, con llamas de fuego en los ojos, qué bueno que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Son advertencias que el Señor nos deja ahí. Nos dice, yo lo voy a hacer, ya te avisé que lo voy a hacer. Y nadie se va a poder sorprender. Estamos en los últimos tiempos. Jesús nos advirtió que estuviésemos preparados. Las 5 vírgenes fueron sabias porque fueron humildes, maduras y responsables. Se dieron cuenta de que el aceite se les podía acabar y llevaron extra. Y hay todo un simbolismo de lo que es el aceite que no voy a entrar ahí. Pero ellas fueron fieles y cuidaron lo que tenía. Incluso a riesgo de ser mala onda con las otras vírgenes que le pidieron su aceite, ellas cuidaron lo que tenía y dijeron, no, esto es mío, no te lo puedo dar, anda para allá. Eso significa que la relación con Dios, el aceite de mi comunión con Dios, es irreemplazable e intransferible. No te lo puede transferir el pastor. Pastor, óreme para que me llegue la unción y la comunión con Dios. No existe eso. No te puede transferir una vida de relación con Dios. No te puede transferir todos los versículos bíblicos que el pastor ya se estudió, el instituto bíblico, te haces una oración y ¡puf!, mágicamente ya sabes toda la Biblia. No sucede así. No es así. Sí te puede, hay cosas que sí se transfieren, hay dones que sí se transfieren, hay cosas que sí se transfieren, pero hay otras cosas que requieren que yo madure y las lleve adelante y las cultive día a día. ¿Amén? Voy terminando. Hoy hemos aprendido que la humildad y la confianza de un niño son la base de nuestro camino hacia la grandeza espiritual. ¿Querés ser grande en el reino de los cielos? Humíllate como un niño. Amén. Hemos aprendido a ser maduros en nuestra comprensión, manteniendo un corazón humilde como niños. Mientras más maduros somos en el camino de Cristo, más humildes debemos ser. Hoy te invito a cultivar una fe audaz como un niño que se tira a los brazos de su padre sin dudar. Hoy te animo a mantener un corazón humilde y poner humilde igual a enseñable, humilde igual a dependiente. No es en tu propia fuerza, sino en las fuerzas del Señor. Dependemos de Él, así como David, como Pedro, como el pueblo de Israel en el desierto. Busca la madurez espiritual. Sí o sí, hoy decí, voy a empezar un camino para madurar espiritualmente. Voy a empezar un camino para empezar a estudiar la palabra de Dios. Voy a empezar un camino de que me interesen los negocios de mi Padre, que me interese lo que Dios tiene para mí. Prepárate como las vírgenes sabias, lleva con vos la lámpara llena del aceite de la presencia de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Amén.